Buen día, mi nombre es Gustavo Hernández Ulloa y en esta presentación vamos a hablar un poco de manera general de la farmacología antifúngica, particularmente centrándonos en los mecanismos de acción de los diferentes grupos de fármacos. Aquí tenemos un diagrama que nos va a clasificar los antifúngicos dependiendo del sitio de acción. Por ejemplo, tenemos a los polienos que van a limitar la función del ergosterol dentro de la membrana celular del hongo. Posteriormente tenemos a los azoles y a las alilaminas que van a limitar la síntesis de este ergosterol, que pues básicamente es un componente muy importante de la membrana celular de los hongos. Estos dos grupos van a actuar en sitios distintos, por eso es que están agrupados de manera separada, digamos. Posteriormente tenemos a las pirimidinas fluoradas, que dentro de este grupo como que la más representativa es la flucitosina, que se va a encargar de limitar la síntesis de ARN y de ADN. Esto pues va a impedir la replicación del hongo. También tenemos a las equinocandinas, que van a limitar la síntesis de glucano, que es un componente muy importante de la pared celular del hongo. Y también tenemos una clasificación que es donde entran pues el resto de fármacos que no están clasificados en alguno de estos grupos principales, como son la grisofulvina principalmente, que este va a limitar la acción de los microtúbulos a la hora de formar los usos mitóticos. Esto pues va a impedir que las células puedan dividirse. Dentro del grupo de los poliénicos tenemos como representantes principales a la anfotericina B, la anistatina y la natamicina, que estos, además de tener una estructura química bastante similar, pues van a tener un mecanismo de acción pues relativamente similar o prácticamente igual. Entonces, por eso están agrupados de este modo. En la estructura química tenemos una cadena de ácidos grasos unida a un carbohidrato. Este carbohidrato es la micosamina, que es una de las que le va a conferir esa acción de unión al ergosterol. Lo vamos a ver un poquito más adelante. El ergosterol pues es un componente muy importante de la membrana celular de los hongos, porque además de darle estructura, tiene algunas funciones fisiológicas, como en los hongos que tienen transporte vesicular, pues ayuda a este transporte para la fusión de vesículas o directamente la endocitosis, además de ser importante en la señalización celular de los hongos. Entonces, el mecanismo de acción, digamos, es de dos maneras. Por ejemplo, la anfotericina B y la nistatina tienen la capacidad de atravesar la membrana y formar poros, lo que desestabiliza osmóticamente a la célula y pues puede llevar a una lisis o pues directamente a una infunción de la célula. También, otro de los mecanismos que está mediado principalmente por la micosamina es el secuestro del ergosterol, también dañando directamente la capacidad de resistencia de la membrana celular y pues dañando al hongo. Entonces, este mecanismo de la micosamina se dice que, por ejemplo, en la anfotericina B, si tú le quitas la cadena de ácidos grasos, aún así va a conservar su acción antifúngica por esta capacidad de secuestro del ergosterol. Sin embargo, no se va a tener la capacidad de formar poros a través de la membrana. Aún así, pues sí funge su actividad como antifúngico y pues es efectivo. También otros de los mecanismos de acción se comentaban la expresión de genes de estrés oxidativo, por ejemplo. Y luego tenemos a la anistatina y la natamicina. Vamos a ver algunas de sus particularidades, ¿no? La anistatina, por ejemplo, se usa principalmente para tratar temas de candidiosis mucocutánea. Se puede administrar por vía oral para eliminar las infecciones gastrointestinales en pacientes con inmunodeficiencias, o para eliminar o para evitar su extensión. Por otro lado tenemos a la natamicina, que esta es muy utilizada en el sector de los alimentos, particularmente en el sector pues, médico, que es donde estamos nosotros. Se utiliza en el área de oftalmología para tratamiento de queratitis micótica, perdón. Después tenemos a la anfotericina B, que esta por vía oral se va a absorber más o menos un 5%. A nivel intramuscular la absorción es prácticamente nula, por lo que tiende a administrarse de manera intravenosa combinada con una solución de dextrosa al 5%. Después de la administración
tiende a unirse en un 95% a las lipoproteínas plasmáticas y pues esto permite que se distribuya por todos los tejidos del cuerpo. Es metabolizada principalmente en el hígado y eliminada por bilis, más o menos un 15%, y el resto, un 5%, se elimina por vía urinaria directamente. Tiene una vida media de más o menos unas 24 horas, pero para que se lleve a cabo una eliminación, digamos, completa, requiere que pasen unos 15 días más o menos. Este fármaco es relativamente útil porque prácticamente puedes tratar cualquier micosis sistémica con este fármaco. Sí tiene algunas complicaciones, pero verdaderamente es muy útil. Existen varios tipos de formulaciones de anfotericina B. La de desoxicolato es la más utilizada, dada sus bajos costos, digamos. Aunque es una de las que tiene efectos adversos como más graves, o es una de las que presenta más efectos adversos. Por el contrario, las formulaciones lipídicas ofrecen otro tipo de ventajas, que se pueden administrar en dosis diarias más elevadas, tiene una mayor concentración en los diferentes tejidos y la toxicidad se reduce de manera importante, principalmente la nefrotoxicidad. Dentro de los efectos adversos de la anfotericina B tenemos, digamos, dos tipos. Los que están relacionados directamente con la administración intravenosa, que son por ejemplo escalofríos, fiebre, temblor, cefalea, vómitos o flebitis. Y este tipo de efectos adversos pueden, digamos, limitarse o tratarse con una administración previa de antipiréticos, antihistamínicos o antieméticos, dependiendo pues qué presenta el paciente y pues la intensidad de esas manifestaciones. También tenemos las que son, digamos, por un periodo prolongado de administración, se pueden presentar estos efectos adversos, que el principal básicamente es la nefrotoxicidad. También, dependiendo pues la administración, existen casos de pues micosis sistémicas que requieren una administración intratecal de anfotericina B. En estas situaciones se pueden presentar otro tipo de efectos adversos, como por ejemplo son la radiculitis o parestesia también, y alteraciones visuales o meningitis química. Posteriormente, dentro del grupo de los azoles, tenemos varias presentaciones, ya sea que pueda administrarse por vía oral o por vía tópica. Esto depende pues de qué fármaco estemos hablando. Básicamente el mecanismo de acción es limitar la síntesis de ergosterol. Como ya vimos, este es un componente muy importante de la membrana celular, entonces pues vamos a ver cómo se limita. Actúan a nivel del complejo enzimático del citocromo P450, particularmente limitando la enzima que ocasiona la 14-desmetilación del lanosterol para pasar a ser ergosterol. Posteriormente tenemos el grupo de las salilaminas, que dentro de este grupo se encuentra la terbinafina y la naftifina principalmente. Entonces, el mecanismo de acción de este grupo particularmente pues es muy similar al pasado, al de los azoles. Solo que estos van a limitar la síntesis de ergosterol a partir del paso que es de escualeno a lanosterol. ¿Cómo van a hacer esto? Pues inhibiendo la enzima escualeno 2,3 epoxidasa, que es clave pues para catalizar esta reacción y pues posteriormente seguir con la biosíntesis de ergosterol. También tenemos el grupo de las pirimidinas fluoradas, que dentro de este grupo destaca la fluocitosina, que esta se va a encargar de limitar la síntesis de ADN y de RNA. ¿Cómo va a hacer esto? Pues a la hora de que las polimerasas están haciendo su trabajo y que requieren citosina para la síntesis de ADN o RNA respectivamente, este sustrato va a entrar a la cadena que se está sintetizando. Lo que pasa es que estructuralmente o químicamente hablando, esta fluocitosina no contiene un extremo 3', por lo que la síntesis a partir de que se añade la fluocitosina no puede seguir
dado que carece de este extremo 3' al cual se pueden seguir añadiendo nuevos nucleótidos. Básicamente este es el mecanismo de acción de este medicamento. Como parte de los efectos adversos principales se encuentra la anemia, la leucopenia y la trombocitopenia. Todo esto junto, pues, pancitopenia. Además de generar daño hepático. También tenemos el grupo de las equinocandinas. Dentro de este grupo destacan la caspofungina, anidrolafungina y micafungina. Que estos tres medicamentos lo que van a hacer es encargarse de inhibir la enzima encargada de la síntesis de glucano, que esta enzima es llamada 1,3-beta-glucanosintasa. Lo que va a hacer, pues básicamente es limitar la síntesis de glucano, componente principal y esencial de la pared celular. Este tipo de medicamentos son especialmente eficientes contra especies de cándida. Finalmente tenemos a la griseofulvina, que este medicamento lo que va a hacer es encargarse de inhibir o limitar la polimerización de los microtúbulos de la tubulina. ¿Esto que va a afectar principalmente? Pues hablando de la hora de la replicación, sabemos que están los usos mitóticos, que es el punto en el que los cromosomas tienen que alinearse para posteriormente dividirse de manera a la mitad, vaya. Entonces, esto no va a ser posible, dado que no va a haber microtúbulos capaces de polimerizarse y unirse a los cromosomas para posteriormente separarse. En general, esta presentación trató acerca de los mecanismos de acción debido al poco tiempo que teníamos disponible para hacer la exposición. Si nos metiéramos en la farmacocinética de cada grupo o específicamente de cada fármaco, estaremos hablando de una presentación de más de 2 horas. Entonces, quise resumir un poco los esquemas de tratamiento en algunas imágenes que encontré en unos de los libros de farmacología. Se las dejo en las siguientes diapositivas.